Ok, la primera clase. El objetivo de esta clase es identificar los diferentes elementos que forman un circuito eléctrico y resolver circuitos eléctricos mediante la ley de Ohm. Vamos a comenzar con la definición de corriente eléctrica. Y la definición de corriente es la que tenemos aquí, que equivale a la cantidad de carga que pasa por un lugar en un tiempo determinado. La cantidad de carga o la unidad para la cantidad de carga es el coulomb y la unidad para el tiempo es el segundo. Coulomb partido por segundo es una unidad nueva que se llama ampere. El ampere es una palabra en francés, por lo tanto se lee ampere y no ampere. Por lo tanto, la intensidad de corriente, la unidad es el ampere y la letra A mayúscula es el símbolo para representarla. Tenemos también la resistencia eléctrica, es la resistencia, la dificultad al paso de la corriente que ofrece un conductor. Cuando la corriente pasa por un conductor, el conductor entonces puede facilitar el paso de la corriente o dificultarla. Como vemos de la fórmula, de la expresión, la resistencia y la longitud son directamente proporcionales. Eso significa que cuanto más largo sea un conductor, va a ofrecer más resistencia al paso de la corriente eléctrica, y si es más pequeño, la resistencia será menor. ¿Qué pasa con el área? Resistencia y área son inversamente proporcionales. Eso significa que si tenemos un conductor de una cierta área de sección, o sea, si esta es el área del conductor, un conductor que tenga un área mayor va a ofrecer menos dificultad al paso de la corriente, porque resistencia y área son inversamente proporcionales. Ahora, la fórmula, si se fijan, la expresión aritmética, tiene una letra que es la letra ρ. Esa letra ρ que aparece ahí es la resistividad. Esta letra es la resistividad y es un número que es único para cada material e indica si el material es buen conductor o mal conductor. Todos los materiales conocidos son conductores de la electricidad, solo que algunos son buenos conductores y otros son malos conductores. El buen conductor de electricidad es un conductor y el mal conductor de electricidad se llama aislante. Ahora, para que la corriente eléctrica pueda fluir, pueda moverse por un circuito, necesita de una diferencia de potencial eléctrico. Ya habíamos hablado del potencial en clases anteriores, por lo tanto, si existe una diferencia de potencial eléctrico, entonces tenemos corriente eléctrica. Si no existe diferencia de potencial, no hay corriente eléctrica porque la carga simplemente no se va a mover. Ahora, otra fórmula que vamos a usar es la fórmula de potencia. La potencia tiene que ver con la energía que se consume o que se libera en un tiempo determinado. Y si ustedes recuerdan, la potencia, como es energía partido tiempo, la energía que se libera o se usa en un tiempo determinado, en electricidad habíamos dicho que la energía era una energía potencial eléctrica. Y esta energía potencial eléctrica, si ustedes recuerdan, estaba relacionada con el potencial, y el potencial era energía partido carga. Por lo tanto, la energía potencial es
potencial por carga. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí la podemos escribir como potencial por carga partido T. Y si miramos las ecuaciones que tenemos, esto que está aquí es corriente eléctrica, por lo tanto la potencia es voltaje por corriente. Y ahí entonces tenemos potencia corriente por voltaje, o bien I cuadrado R, o bien B cuadrado R, cuando usamos la ley de Ohm. Y esta ley de Ohm es la que vamos a usar en los ejercicios que haremos a continuación. Y la ley de Ohm es la ley que relaciona las variables de corriente, voltaje y resistencia en una expresión aritmética muy simple, muy sencilla. Esa expresión aritmética es la siguiente. Tenemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial partido a resistencia. De aquí podemos decir que la diferencia de potencial es corriente por resistencia, o bien que la resistencia es diferencia de potencial partido corriente. A algunos les sirve este triángulo que a veces aparece en algunos textos donde aparece diferencia de potencial, corriente, resistencia. Entonces, si queremos conocer o calcular la corriente será diferencia de potencial partido resistencia. Si quiero conocer la diferencia de potencial, entonces es corriente por resistencia. Y si quiero conocer la resistencia, es diferencia de potencial partido corriente. Entonces, si esta ley de Ohm, esta expresión, la usamos en la definición de potencia y reemplazamos la corriente por lo que tenemos ahí, entonces la potencia será diferencia de potencial o voltaje por voltaje partido resistencia, o sea que nos queda B cuadrado partido R, que es la fórmula que tenemos acá, que es esa fórmula. Y si usamos ahora esta expresión y reemplazamos en el voltaje, nos va a quedar I por R por I, que es igual a I cuadrado R, que es la expresión que tenemos acá. Entonces, la potencia se puede calcular de tres maneras. Las tres maneras representan potencia. Se puede calcular la potencia con cualquiera de esas tres formas, con corriente por voltaje, I cuadrado R, o bien B cuadrado partido R. Va a depender de la información que tengamos en el ejercicio. Si usamos una expresión o bien si usamos la otra expresión. Entonces, vamos por un ejercicio y vamos a ver cómo trabajamos los conceptos de electricidad. Antes de eso, tenía que mencionar que existen circuitos en serie y en paralelo, lo que vimos en la clase de ayer, y cuando tenemos un circuito en serie, la resistencia del circuito equivale a la suma de las resistencias individuales. Esto equivale a un circuito en serie. Y si tenemos un circuito en paralelo, entonces las resistencias se suman, pero en forma inversa. O sea, la suma de los inversos equivale al inverso de la equivalente. Vamos a ver cómo se ocupa todo esto en un ejercicio sencillo. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el enunciado. Dice que tenemos 4 resistencias o resistores. Y dice entonces que tenemos una FEM, una fuente de energía eléctrica, que es la que tenemos aquí, los 24 volts. Eso equivale a una FEM, una pila, una batería, un enchufe, algo que nos entrega energía eléctrica, diferencia de potencial. Esto se llama
diferencia de potencial, y en algunos textos aparece con la letra E, representando una FEM. También en algunas partes aparece como FEM. Entonces, FEM, diferencia de potencial, o esa letra E que tenemos ahí, representa lo mismo, 24 volts en este caso. Diferencia de potencial. Tenemos 4 resistores o resistencias de 110 ohm, 180 ohm, 220 ohm y 250 ohm. Y el enunciado dice que tenemos que encontrar la corriente total que suministra la batería, o sea, cuánta corriente sale de la batería cuando se conectan todas estas resistencias. Y además nos piden que hallemos el voltaje entre los puntos A y B del circuito, o sea, entre el punto A y el punto B debería haber un voltaje en A y un voltaje en B distinto. Vamos a ver cuál es esa diferencia de potencial. Entonces, vamos a proceder a resolver esto. Y vamos a partir por la corriente total que suministra la batería. Vamos a mover esto por acá para colocarlo más tarde. Y vamos a mover el circuito aquí. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de reducir nuestro circuito a una FEM y una resistencia. La FEM, como ya dijimos, es la diferencia potencial de la batería, y tenemos que identificar en el circuito qué partes están conectadas en serie y qué partes están conectadas en paralelo. Entonces dibujamos nuestro circuito eléctrico y podemos observar que estas dos resistencias de la derecha están conectadas en serie, porque están conectadas una al lado de la otra. Tienen un punto en común de conexión. Hay un alambre que las une, por lo tanto la conexión es en serie. Luego, las resistencias en serie se suman y tenemos 110 ohm, la resistencia que no hemos movido ni considerado, pero esta equivalente, vamos a llamar la equivalente 1, va a ser igual a la suma de estas dos resistencias, o sea, 470 ohm de resistencia. Tenemos entonces acá 24 volts. Con nuestro nuevo circuito dibujado, notamos ahora que estas dos quedan en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque tienen puntos comunes de conexión. No hay un alambre que las una, no hay una sola conexión que las una, pero sí tienen los mismos puntos de conexión, tienen el mismo potencial. Entonces, la de 180 está conectada a ese punto en la parte superior y la equivalente 1 también. Y por la parte inferior existe el mismo punto de conexión, por lo tanto, esa conexión se llama paralelo. Y si dibujamos nuevamente nuestro circuito, tenemos la FEM, tenemos nuestra resistencia y esas que están en paralelo. Entonces esta sería nuestra equivalente 2. Esta seguirá siendo de 110 ohm y aquí tenemos los 24 volts. ¿Cómo calculamos una resistencia en paralelo? En paralelo se suman los inversos. Entonces vamos a llamar la calculadora y si movemos nuestra calculadora tenemos entonces la resistencia tenemos nuestra resistencia de 470 ohm y la de 180 ohm. Entonces con la calculadora ponemos paréntesis 180, esta tecla de aquí nos dice elevado a menos 1, le sumamos la otra resistencia de 470 ohm, elevamos a menos 1 y el resultado lo elevamos a menos 1 también. Y ahí tenemos la suma de inversos y el resultado invertido y nos da 130,15 ohm. Entonces esa es nuestra resistencia equivalente 2, 130,15 ohm. Ese es el resultado del equivalente 2. Y podemos ahora observar que
nuestra equivalente 2 y la de 110 ohm están conectadas en serie porque hay un solo camino a seguir entre la resistencia de 110 y de equivalente 2. Como hay un solo alambre que las conecta, un solo camino que conecta las dos, la conexión se llama serie. Y volvemos a dibujar nuestro circuito y tenemos entonces una sola resistencia equivalente final. Entonces, esta equivalente es la suma de esas dos, y si sumamos 130.15 más 110, nos da 240.15 ohm. Y aquí tenemos 24 volts, y ahora podemos responder a la primera pregunta, que es calcular la corriente total que sale de la FEM, usando la ley de Ohm. Entonces tenemos corriente, diferencia de potencial, partido por la resistencia equivalente total, son entonces 24 volts, partido en 240.15 ohm. En la calculadora entonces colocamos el 24 partido en 240.15 y tenemos 0,0999 amperes. Tenemos entonces 0,0999 amperes, que esto es aproximadamente 0,1 amperes. ¿Sí? Si lo aproximamos, nos quedaría 0,1 amperes la corriente que sale de la batería. Y ahí tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda pregunta. Tenemos ahí la corriente total y el voltaje entre los puntos A y B del circuito. Diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito. Si miramos el circuito, podemos observar que entre los puntos A y B se encuentra la resistencia de 180 ohm. Por lo tanto, si calculamos la diferencia de potencial en la resistencia de 180 ohm, si conocemos el voltaje que está aplicado ahí, entonces tenemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ahora, si observamos el circuito que se redujo la primera vez, tenemos este circuito que es equivalente a las resistencias de 220, 250, en este lado, acá la equivalente 1, y los 180 ohm. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando se reduce el circuito, el punto A que tenemos aquí arriba, voy a marcarlo de nuevo, el punto A, si se fijan en el punto A del circuito, este punto A del circuito está en este lugar, se ha trasladado aquí, ¿verdad? Y el punto B del circuito debería estar acá. Ese es el punto B. Tenemos el punto A y el punto B. Ese punto A y B siguen estando en el circuito en la siguiente reducción, donde esto es el punto A y acá tenemos el punto B. Por lo tanto, si yo calculo el voltaje que está en esta resistencia, tengo la diferencia de potencial entre A y B. Y si se fijan, esta resistencia con la de 110 están en serie. Por lo tanto, la corriente que circula por esa equivalente debe ser la corriente que circula por la equivalente 2. Vamos a calcular entonces la corriente que circula por la equivalente que tenemos aquí, que es la corriente total. La corriente que tenemos aquí es 0,1 amperes. El 0,0999 amperes. Lo vamos a dejar como 0,1 amperes. Tenemos 0,1 amperes. Entonces acá tenemos 24 volts en esta resistencia. La diferencia de potencial aquí es el potencial de la FEM, 24 volts. Entonces, ¿qué sucede en el circuito anterior? El circuito anterior
Si se fijan, vamos a borrar esto para que haya más claridad. Vamos a despejar aquí. Si se fijan, entonces, la corriente que circula por la equivalente 2, la corriente que tenemos aquí, es la misma corriente anterior, la total, porque este circuito es en serie, y en los circuitos en serie la corriente es la misma. Entonces la corriente de 110 ohm también es 0,1 ampere. Ahora, ¿cuál será el voltaje en la equivalente 2? El voltaje ya no puede ser los 24 volts, porque está conectada en serie, y en serie el voltaje se distribuye. Entonces, si usamos la ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia. Por lo tanto, 130.15 por 0,1 nos va a dar 13 volts. Y acá en la de 110 ohm por 0,1 el voltaje aquí será 11 volts. Y 11 más 13 son 24, que es el voltaje total. Por tanto, tenemos 13 volts en esta resistencia. Luego, en la de 180 volts también hay 13 volts. Por lo tanto, el voltaje entre A y B es 13 volts. Y eso sería entonces la respuesta a la segunda pregunta. Espero haya quedado claro. Quedo atento a sus consultas que hagan por el WhatsApp del curso. Gracias. Estamos en contacto. Nos vemos. Saludos a todos. Chau.